Si recordamos brevemente el Evangelio del domingo pasado, el Señor trata de llevarse a sus discípulos que han vuelto de ir a predicar y sanar en nombre del Señor y vuelven cansados. El Señor trata de llevarlos a un lugar solitario para que descansen y se recuperen, pero la gente los sigue. El Evangelio decía que el Señor vio esta multitud, se compadeció de ellos y se puso a enseñarles. Este Evangelio es la continuación de ese episodio. Hoy hemos leído la versión de Juan, pero en el Evangelio de Marcos, a esta multitud de la que el Señor se compadece, sigue exactamente este mismo relato de la multiplicación de los panes y de los peces. Son los únicos dos evangelios que narran este episodio. Mateo y Lucas no lo hacen. En las versiones de Marcos y Lucas hay una serie de afinidades, prácticamente coinciden en la narración de la historia. Este milagro del Señor, hay una serie de testimonios históricos, que no solamente es histórico y real, sino que fue un milagro que realmente trascendió y marcó la fe de las primeras comunidades cristianas. Realmente debe haber sido portentoso ver al Señor alimentar a tanta gente, ¿no? Y multiplicar los panes y los peces. ¿Por qué hemos leído la versión de Juan, aunque luego no vamos a continuar? Porque para entender este milagro, por lo menos en el Evangelio de Juan, hay que leer todo el capítulo 6. Hoy el Señor hace un prodigio inmenso, ha enseñado a la gente, ha visto que la gente está perdida, que muchas veces no encuentran respuestas profundas en la vida, pero también se compadece, digamos así, de las necesidades materiales que la gente tiene. Y el Señor ve esta multitud que ha caminado un montón, que lo ha seguido, que lo ha escuchado y que no tienen para comer. Y el Señor realiza un milagro que, repito, ha debido ser algo realmente impresionante de ver. Continuando con este evangelio, esta gente que se siente fascinada, que incluso llega a decir, este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. Cuando uno sigue la lectura de este capítulo, la gente no entendió el milagro. No entendió el significado profundo de lo que el Señor les había enseñado antes y de lo que el Señor realizó después. Y es interesante porque ante ciertos anuncios de Jesús como que tenía que morir, que tenía que padecer, estas mismas multitudes no logran entender. Es más, en el Evangelio de Juan uno claramente puede ver cómo no solamente no lo entienden, la gente empieza a retirarse, empieza a seguirlo cada vez menos y por supuesto después acabarán gritando y pidiendo que lo crucifiquen. El ser testigos de algún milagro, el tener una cierta fe pero muy genérica en el Señor, no es suficiente. En este mismo capítulo, el Señor y la gente no entenderá cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Inclusive la gente se pregunta, ¿pero de qué habla este tipo? ¿Nos lo tenemos que comer? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Cómo puede Él? Y hace referencia al milagro que hoy se nos cuenta en la primera lectura. Dice, sus padres comieron el maná, comieron ese pan y murieron. Los que coman de este pan vivirán para siempre. Yo soy el pan de vida. Y la gente, repito, entiende cada vez menos. No entiende nada. Nosotros, cuando pensamos en Jesús como pan de vida, ¿qué pensamos? ¿Es realmente el Señor un verdadero alimento? ¿Y en qué sentido? ¿Puedo comer ese pan de vida? Estas preguntas en la fe, queridas hermanas y hermanos, las tenemos que responder. ¿O nos vamos a quedar como esta gente? Claro, no entiendo mucho. En los temas más fuertes de repente mejor no me preocupo, o sea, me quedo en una fe, sí creo en el Señor. Jesús me resulta simpático, perdón por la exageración, pero no voy más a fondo. Antes de tratar de responder estas preguntas, estos días hemos tenido una experiencia muy interesante. Nos ha visitado en la universidad el rector nacional,
Uno de los encuentros que él pidió, bueno, y todo el equipo de autoridades nacionales, fue con nuestros estudiantes. Claro, no podíamos llevar a todos los estudiantes, entonces los chicos eligieron representantes por carrera para que tuvieran un encuentro privado con el rector y ellos pudieran manifestarle lo que ellos sintieran, desde quejas, críticas, reclamos, necesidades, sugerencias. Una de las cosas que le han pedido al rector han sido reflexiones, charlas en este momento que estamos viviendo sobre la muerte. Los chicos, ¿cuánta gente hemos visto morir? ¿Cuánta gente todavía va a morir? En la vida es normal morirse. Esta pandemia indudablemente ha acelerado y ha hecho que esto sea mucho más duro y doloroso. Nosotros tenemos luz desde la fe frente a la muerte. ¿La vivimos cristianamente? ¿Puedo realmente en la fe, siguiendo a este Señor, poder decir que desde mi fe no veo la muerte como simplemente se la ve, por ejemplo, desde la perspectiva de alguien que no cree? ¿He encontrado en mi fe respuestas más sólidas y profundas? ¿O todavía me falta? Sí, me dejo seducir por un Jesús que habla lindo, por un Jesús cuyos evangelios me atraen, pero realmente he aprendido a alimentarme de Él, de su palabra. En estos momentos de tanta desesperanza, de tanto cansancio, tengo en la fe, encuentro en la fe respuestas. Yo no pretendo explicar esto hoy. Los que comulgamos los domingos, ¿cuándo realmente me acerco y se me dice el cuerpo de Cristo? Y yo respondo, amén. ¿Creo eso? ¿Realmente recibo a Jesús? ¿Está el Señor aquí? ¿Vivo? El mismo que hizo este milagro, que caminó por el lago de Tiberíades. Si nuestra fe no es así de real, queridas hermanas y hermanos, va a haber momentos en la vida en que no va a ser suficiente. Va a haber momentos en la vida en que no nos va a servir. Porque tenemos buenas ideas, hasta de repente lindos sentimientos en el corazón, pero realmente mi vida no ha sido transformada por el Señor y por sus enseñanzas. Y llegar a ese realismo no es tan sencillo. Jesús, perdónenme, no es un fantasma, no es alguien que, bueno, vaya uno a saber dónde está. Una de las diferencias esenciales entre ser evangélicos y ser católicos no es Cristo. Ambos creemos en el mismo Señor. Nosotros creemos que este milagro sigue haciéndose presente en la liturgia de la iglesia, pero no solo porque el Señor multiplique panes. Hoy sería genial que nos multiplicara unos pastelitos de api, ¿no? Realmente sería, wow. En la Eucaristía, cuando invocamos el Espíritu Santo, cuando le pedimos que ese pan y ese vino se transformen en su cuerpo y en su sangre, ¿nos creemos realmente esto? Cuando entro a una capilla católica y me dirijo al sagrario, ¿estoy convencido que realmente es la presencia real de ese Jesús vivo? Aunque lo vea en una forma que, claro, esto habría que explicar todo lo que es sacramental. No se preocupen, no voy a entrar en eso hoy. Pero realmente este evangelio, hermanas y hermanos, tiene que ayudarnos a preguntarnos, y por eso le decía, hay que leer todo el capítulo 6. Esta gente que lo vio, que recibió ese pan multiplicado, no acabó de entender al Señor, de conocerlo. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Tenemos no solo que conocerlo, el Señor tiene que ser real en nuestra vida. Él tiene que darnos respuestas grandes y profundas. De verdad yo me he quedado impactado. Los chicos han pedido charlas, reflexiones que les ayuden a entender la muerte. ¿Qué pediríamos nosotros? Bueno, no al rector nacional, ¿no? ¿Qué pregunta fuerte tienes en este momento en tu vida?
¿Qué necesitas que el Señor te ayude a entender, a responder, a profundizar? Para que este momento lo vivas mejor, con más fe, con más esperanza y hasta con más caridad. Que nos desafíe este Evangelio, queridas hermanas y hermanos, que no nos quedemos en la superficie, que realmente en nuestra fe seamos valientes y ojalá podamos ir a fondo y encontrar en Jesús de Nazaret esas respuestas que buscamos y que tanto necesitamos. Que así sea.